funciones. Y esto genera una serie de propiedades y de características que nosotros tenemos que adaptar de otras ciencias a la parte médica. Lógicamente el cuerpo humano no es igual a cualquier estudio de experimentación, porque las características no son iguales. Entonces tenemos que aprovechar algunas características que conocemos de la física y de la química y tenemos que aplicarlas a la parte médica. Hoy día lo que vamos a ver son las propiedades electrofisiológicas del músculo cardíaco y después vamos a hacer la parte de la presión arterial. En primer lugar, lo que tenemos que ver es que el corazón es un órgano eminentemente electrificado y este corazón está controlado y regulado por el sistema nervioso. El sistema nervioso tiene una parte que es la parte autonómica o vegetativa que controla no solamente al corazón sino a todo el organismo. Pero antes se hacían algunos experimentos, ahora ya no se puede, no es tan fácil hacer experimentos con animales, hay muchas normativas sobre eso. Entonces antes se sacaba el corazón de un salino y se le ponía una solución salina. Y el corazón, aparte de estar denervado, o sea, no tiene un control del sistema nervioso, ese corazón empezaba a latir y seguía latiendo todo el tiempo mientras que la solución salina le dé los elementos necesarios, eso seguía funcionando. Y es que el corazón no tiene en su interior un sistema eléctrico. Hay un sistema que se llama el sistema nodal. ¿Por qué se llama sistema nodal a este sistema eléctrico? Porque son dos nodos los que comandan el corazón. Primero hay un marcapasos o nodo fisiológico y después hay otro marcapasos o nodo que es el que está en caso de que el primero cambie. Miren cómo está hecho el organismo de esa manera. Entonces, en realidad, nosotros vamos a tener dos elementos importantes que pueden generar el control eléctrico del corazón. Uno es el nodo sinusal y después tenemos el nodo auriculoventricular. Y ellos son los que nosotros llamamos los marcapasos fisiológicos, son los marcapasos que tenemos. Si en algún momento una persona tiene un problema de marcapasos cualquiera y el accesorio no funciona, o sea, los dos no funcionan, pues lo que hacemos es colocarle un marcapaso externo, y eso le va a dar pues un tiempo de 10, 11 años con ese marcapaso. Pero la idea es que el corazón siempre siga latiendo. Y el corazón tiene la capacidad de generar sus propios estímulos eléctricos. Eso es lo importante. El mismo puede generar todo este tipo de situaciones. Si ustedes ven, la membrana celular determina que, por ejemplo, a ver, doctor, usted está acá adelante, ¿cuántos mil equivalentes hay de sodio afuera y adentro de una célula cardíaca? Bueno, o sea, hay mucho o poco. Hay mucho, o sea, afuera nosotros tenemos mucho sodio y adentro tenemos poco sodio. ¿Por qué no alcanzamos el equilibrio? Por la membrana. O sea, es cierto, nosotros tenemos, el organismo se ha creado este sistema por el cual genera una diferencia de cargas eléctricas entre el extracelular y el intracelular. Porque si yo veo que hay mucho afuera, poco adentro, yo debería decir, ¿por qué no buscamos el equilibrio? Porque la membrana no lo deja. A ver, doctor, usted está acá adelante. El potasio, ¿dónde abunda más? ¿En el extra o en el intra? En el intracelular. Y en el extracelular hay poco. Entonces, esa diferencia está dando precisamente la membrana celular. Y entonces, esta membrana está generando esta diferencia de carga. Y a eso se llama potencial. Potencial es qué? Un potencial generado por la membrana. A eso se llama potencial de transmembrana. Entonces, vean ustedes que el organismo no tiene los iones en un equilibrio adecuado. Genera que haya una diferencia de
iones en un sitio más y en otro sitio menos. Esto es lo que se genera producto de que la membrana celular no los deja pasar libremente. Pero los iones se pueden mover a través de la membrana, sí, lo pueden hacer. ¿A través de qué cosas? A través de los canales. Y entonces tendremos canales de sodio, tendremos canales de potasio. ¿Quién controla esos canales? La membrana celular. La membrana hace que determinado canal se abra o que determinado canal se cierre. Eso hace la membrana celular, la responsable de generar que los iones se muevan, pero a voluntad de quién? De la membrana celular. No es que los iones se mueven porque ellos quieren, no. Oye, hay una gradiente, hay mucho afuera y hay poco adentro. ¿Por qué no entran? Ellos por su cuenta. No pueden porque la membrana está controlando eso y en determinado momento abre un canal, cierra el otro y así hace su función. Entonces vean ustedes que estos iones se deberían mover de mayor concentración a menor concentración, sí, para buscar el equilibrio, pero la membrana evita que se alcance ese equilibrio. Entonces, ojo, eso es bien importante. Sin la membrana celular, sin que esta membrana pueda cumplir su función, prácticamente no existiría la vida. Y dentro de las funciones de la membrana es precisamente generar esa diferencia de cargas entre el intra y el extracelular. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, la figura que aparece en los libros, ¿no? Que yo voy a poner, por ejemplo, el signo más afuera y el signo menos adentro. A ver, doctora, ¿qué significa eso? Cuando usted ve, ¿qué piensa en él? ¿Qué representa ese más y ese menos? ¿Ah? No le puedo alcanzar el micro porque no tiene la foto. ¿Qué imagen ven ahí ustedes? Los cationes, ¿dónde están? ¿Y los aniones? Eso dice la imagen. Cualquiera que lo vea diría, eso es así, ¿no? Pero recuerden, ¿dónde está el sodio? Afuera, pero ¿y adentro? También, entonces tendría que tener un signo más también adentro. El cloro debería estar afuera y adentro, sí, pero oiga, así se ha acomodado eso. Esa imagen no da la idea de que los aniones y los cationes se han ubicado de forma ordenada, no. Lo que trata de decir eso es que si yo junto todas las cargas del extracelular y todas las cargas del intracelular, ¿qué encuentro? ¿Ah? Si yo juntara todas las cargas del extracelular y las cargas del intracelular y grafico eso, ¿qué estoy tratando de decir? Si yo estoy poniendo ese gráfico así, yo he agarrado todas las cargas y las he puesto en el extracelular y he agarrado todas las cargas, no me interesa que sean positivas o negativas, he juntado todas las cargas y las he puesto aquí, ya no se puede aquí, o ya me puede estar. Bueno, lo que trata de decir esa imagen es que hay más carga ¿dónde? Afuera. Y adentro hay menos cargas. Eso es lo que uno trata de decir, que si yo junto todas las cargas en el extracelular, yo voy a tener más cargas afuera que en el intracelular. ¿No hay otra forma? Entonces, eso es lo que yo trato de representar a través de esa imagen. Si yo sumo todas las cargas, afuera voy a tener más cargas que adentro. Dicho de otra manera, ¿cuál sería la otra manera? Afuera hay muchas cargas más que adentro, y la otra forma, adentro tengo menos cargas que. No sabemos todavía del equilibrio. Acá lo que les digo es, afuera hay más cargas que adentro. En el músculo cardíaco, esa diferencia de cargas, ¿cuánto es? A ver, ¿qué ha leído la clase? No la han leído, ya ven, después me dicen. La diferencia es 90 milivoltios.
La diferencia entre el celular y el intracelular es de 90 milivoltios. Entonces, esa diferencia yo lo puedo decir de dos formas. La primera más sería de Sí, cuidado. sí. Afuera Ya lo están jugando también. 90 milivoltios más. Y por eso, ¿qué signo mejor ponerlo? Más que adentro. Esa es una forma de decirlo. Doctor, a ver, ¿cuál sería la otra forma? Menos. Adentro, en el interior de la célula, hay 90 milivoltios menos. Pues el signo menos. Entonces, la diferencia de cargas entre electro y intracelular es de 90 milivoltios. Afuera hay 90 más, o también lo puedo decir al revés. Adentro, en el interior hay 90 menos. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, esta es una célula de reposo, o lo que es una célula polarizada. Entonces, ahí lo que trata de decir, y eso ustedes lo encuentran en los libros y se van a confundir, porque lo primero que uno dice, no, afuera están los cationes, adentro están los aniones. Eso no dice. Porque tenemos cationes y aniones tanto adentro como afuera. Entonces, esa imagen no trata de decir eso. Lo que trata de decir de afuera hay más cargas, por eso se pone el signo más. ¿Cuánto más? El músculo cardíaco 90 milivoltios más. Y en el interior tenemos 90 milivoltios. Eso es para una célula en reposo, o también se llama célula organizada. Entonces, lo que vamos a ver ahora es que la diferencia, no se olviden, es de 90 milivoltios. 90 milivoltios. Entonces, cuando ustedes vean esa representación de una célula en reposo, o también se llama célula polarizada, y que esa polaridad que se genera es responsable de quién? ¿Quién es el responsable de esa? La membrana celular. Entonces vean ustedes que en el extracelular vamos a tener mucho sodio y en el interior vamos a tener poco sodio. Y en el caso del potasio es todo lo contrario. ¿No? En el interior vamos a tener mayor cantidad de potasio, 140, mientras que en el extracelular se tiene menos. Entonces, esa diferencia de carga que está dando la membrana celular. Y esa diferencia de carga genera un potencial. Pero es un potencial producto de la membrana celular, por eso es que se habla de un potencial de transmembrana. Está potencial de transmembrana. ¿Y qué es lo que determina este potencial? Esta disparidad de cargas. El sodio, en lo que es el extracelular, nosotros vamos a tener, por decir, 140. Y en el interior solamente vamos a tener 10. Quisiera alcanzar el equilibrio, la membrana no me lo deja. En el caso del potasio, también tenemos esa diferencia de cargas. Entonces, eso es lo que sucede. La membrana tiene ciertas propiedades que no permiten de que el sodio entre libremente. Libremente, o sea, no es que va a entrar como él quiere. La membrana le va a decir cuánto es. Entonces, el sodio vamos a tener esa diferencia. Lo mismo que sucede con el potasio. Idealmente, pues las cargas se mueven pues, precisamente de más a menos, sí, pero no se pueden mover porque la membrana celular no lo permite. Pero si bien la membrana celular no permite, esa es una primera propiedad, la propiedad de resistencia. Al libre, ahí dice, al libre pasaje. Los iones no se pueden mover como ellos quieren, sino como la membrana le va a indicar. Entonces, primero hay una resistencia a que los iones se muevan libremente. Después la membrana lo que hace es conducir los iones. Cuando ella quiere, abre un canal o cierra el otro. Eso lo hace la membrana celular. Entonces, la membrana celular está para conducir los iones a través de sus canales, sí, pero ella sabe cuándo abre y cierra. Y finalmente, su tercera propiedad es la capacitancia, que es la capacidad de recibir un ion o de entregar a un ion. A través de los canales, y cuando ella decide, pues puede hacer esa propiedad de capacitarse. Entonces, esas son las tres propiedades que tiene
tiene la membrana y por el cual no se alcanza el equilibrio. Y ella lo que va a generar es que haya todo este tipo de diferencia de cargas. Muy bien, entonces ahí ya nosotros podemos ver que esto es lo que está generando la membrana celular. Entonces, una célula en reposo es una célula que está polarizada. Una célula en reposo está polarizada. Y es así como se va a mantener hasta que alguien lo despolariza. Y una vez que se despolariza la célula, el siguiente paso es la repolarización. Termina la repolarización y nuevamente la célula vuelve a estar en reposo o polarizada. ¿Estamos? Entonces, si nosotros vemos esta es la base, digamos, de lo que vamos a tratar de hablar ahora. Nosotros vamos a ver cuáles son las propiedades electrofisiológicas que tiene el corazón. La primera es la excitabilidad. La excitabilidad. Pero también sucede de que el corazón no se estimula cuando sucede cualquier cosa. Entonces, el corazón también es refractario a despolarizarse en cualquier momento. ¿Estamos? Otra propiedad que va a tener es en relación al automatismo. El corazón va a generar sus propios estímulos. ¿Estamos? Entonces, el propio corazón tiene su propio sistema eléctrico que ya hemos mencionado y es lo que permite que ese corazón funcione. Pero ese corazón tiene que funcionar a una frecuencia, 70, 80 latidos por minuto. Eso es cronotropismo. Y la actividad eléctrica tiene que viajar desde el nodo sinusal hasta las diferentes fibras del ventrículo. Por lo tanto, hay que conducir la electricidad a través del corazón. Y eso se denomina el dromotropismo. Entonces, esas son las 5 propiedades que tenemos desde el punto de vista electrofisiológico, ¿no? ¿Qué otra propiedad más tiene el corazón que no sea electrofisiológica? ¿Qué otra propiedad? No hemos hecho la clase anterior. ¿Ah? El de la contractilidad, eso se llama inotropismo. ¿Y qué otra propiedad? ¿Ah? El corazón también tiene que descansar, el lucitropismo o lusotropismo. Nosotros vamos a hablar en esta parte de la parte eléctrica, ¿no? Entonces veamos lo que es la excitabilidad. Pues bien, ¿cómo definimos la excitabilidad? Pues tenemos que partir de lo que hemos hablado. Ya saben qué representa esta figura. ¿Qué representa? Afuera hay más carga que adentro. Y en el músculo cardíaco, ¿cuánto es esa diferencia? 90 milímetros. 90 milímetros. Muy bien. Entonces, debemos partir de que este potencial de transmembrana también se denomina potencial de acción. Es lo mismo, potencial de transmembrana o potencial de acción. Esto creo que lo han hecho en negro, ¿no? A ustedes no han llegado a negro. Así. ¿No se acuerdan del potencial de acción? ¿Ah? ¿Qué es la excitabilidad o vasotropismo? Es la capacidad que tienen las células cardíacas de responder a un estímulo. Un estímulo electroquímico, pues llega y le avisa al corazón: oiga, usted tiene que despolarizarse. Entonces el corazón tiene una capacidad de responder a ese estímulo. Y como consecuencia de esa respuesta, lo que vamos a tener es la despolarización. El siguiente fenómeno es la repolarización, pero también tiene que llegar un mensaje que le diga: oiga, tiene que entrar en repolarización. ¿Está? Muy bien, entonces, esto es lo que ustedes han visto, el potencial de acción. ¿Se acuerdan, no? Sí la han visto en esta clase, ¿no? La despolarización, ¿cuántas etapas tiene? 3. ¿Seguro? 4. ¿Cuántas más tiene? 5, ahora. ¿Alguien dice 6? La despolarización solamente es una etapa, la fase 0.
La despolarización es una etapa, es la fase cero de potencial de acción. Después, ¿qué viene? La repolarización. ¿Cuántas etapas tiene la repolarización? ¿3? ¡Una! Todavía no dan examen de negro, pero no va a dar. ¿Ah? No puede salir 1, 2, 3 y 4. Nada. ¿Sabe qué? 1, 2 y 3 voy a cambiar de la diapositiva. Tengo que bajar el nivel de moral. Vamos a empezar otra vez así, yo voy a cambiar, porque ya me imaginaba esa respuesta, por eso lo preparé. Vean ustedes, ahí ustedes tienen el potencial de acción. Lo primero es que llega una orden y le dice al músculo cardíaco tienes que despolarizar. ¿Qué significa despolarizarse? Abrir qué canales de sodio. Entonces, yo lo que voy a tener como primer momento de este fenómeno de despolarización, cuando empieza la despolarización, la célula, ¿en cuánto está en milivoltajes? ¿Ah? En el interior de la célula debe estar en menos 90. Está en menos 90, ¿no hemos dicho eso? En el interior hay menos que afuera. ¿Cuánto menos? 90. Entonces yo voy a partir que en la célula en reposo vamos a estar en menos 90. Llega la orden de despolarización. Se abren los canales de sodio. ¿Es así? Cuando se abren los canales de sodio, ay doctor, ¿cuánto sodio había afuera? ¿Ah? No, pero ya está bien eso que dije al principio, pero después te cuento las figuras. 140. ¿Y adentro cuánto hay? 10. ¿Qué debe pasar? El sodio empieza a entrar. Pero yo estoy en menos 90. ¿Qué va a pasar? Como estoy recibiendo cargas, ya no voy a estar en menos 90, estaré en menos 70, menos 50, y voy poco a poco ascendiendo hasta que finalmente, terminada la despolarización, ahora estoy en más 25. Ha ido entrando poco a poco el sodio, y de lo que yo estaba con una deuda de 90, ahora tengo menos 70, menos 50, y voy avanzando, y después llego al cero, ya no tengo deuda, pero sigo subiendo hasta más 25. Entonces, cuando el cardiomiocito termina de despolarizarse, en el interior, ¿cuánta carga va a tener? Cuando termina de despolarizarse, más 25. O sea, ¿qué significa eso? Que voy a tener 25 milivoltios más que afuera. Antes estaba con el signo menos, ahora voy a estar con el signo más. Terminada la despolarización, de menos 90 nos hemos ido hasta más 25. Eso es lo que se denomina la fase cero de la despolarización. La fase cero de la despolarización. Se abren los canales de sodio y lógico. Tengo 140 y adentro de rápidamente el sodio empieza a ingresar. Y como yo estaba con un déficit de menos 90, poco a poco voy a tener menos 80, sigue entrando el sodio, menos 50, menos 20, menos 10, llego al 0 y sigue entrando más sodio. Entonces ahora empiezo a tener más cargas, más 10, más 20, hasta más 25. Eso sucede en la despolarización, la fase 0. Una vez que termina la despolarización, ahora viene la repolarización. Y entonces en la repolarización hay una primera etapa en donde ahora los canales de sodio, ¿cómo van a estar? Cerrados. ¿Y qué se abre? Los de potasio. ¿Cuánto había de potasio en el interior? 150. Muy bien. ¿Y cuánto había afuera? 5. Está bien. 150 contra 5, ¿qué va a pasar? El potasio empieza a salir. ¿Y qué estoy perdiendo en el interior de la célula? Estoy perdiendo cargas. Estaba en más 25, estaba acá en más 25, empiezo a tener de cosas. Empieza a salir el potasio, empiezo a tener más 20, más 15, más 10. Estoy bajando, ¿por qué? Porque el potasio está saliendo. Y poco a poco voy llegando al cero. Ahí va a suceder algo.
Esa primera etapa, la primera etapa en que el potasio sale, el cardiomiocito pasa de más 25 hasta llegar al 0. ¿Estamos? Al 0 milivoltios. Y en ese momento, ojo, el potasio va a seguir saliendo, porque en la repolarización el potasio sale. Entonces el potasio va a empezar a salir, o va a seguir saliendo, y como estaba en 0, ahora debería bajar a ¿cuánto? A menos 10, a menos 20, a menos 40, debería estar bajando. Pero vean ustedes que la línea no sigue bajando. Se va generando una meseta alrededor del 0. Entonces, para que se produzca esa meseta, y yo supongo que el potasio está saliendo, porque el potasio está saliendo, yo debería estar haciendo ¿qué cosa? Descendiendo, debería estar en menos 10, menos 20. Entonces, ¿qué debe estar sucediéndole a la célula? Tiene que estar ingresando alguien. Y ese que ingresa es el ion calcio. ¿Y para qué ingresa el ion calcio? Para la contracción, porque el músculo necesita calcio para la contracción. Entonces vean ustedes que en esta segunda etapa, que es la meseta, que es la fase 2, el potasio sigue saliendo, ¿no? Pero ¿por qué no sigue bajando la línea? Porque empieza a entrar las cargas de calcio y se alcanza un equilibrio, que es lo que viene a ser la fase 2 del potencial de acción, la meseta. Y durante toda esa meseta, el calcio entra para la contracción. Una vez que el calcio ya entró lo necesario para la contracción, ¿qué va a seguir pasando? El potasio sigue saliendo. Y entonces, ahora sí, en vez de estar en 0, empieza a caer a menos 10, a menos 40, hasta llegar a menos 90. El potasio sigue saliendo en esa fase 3 del potencial de acción. Es la fase de la repolarización. Fase 1, fase 2 y fase 3. En ese momento, vean ustedes, estamos alcanzando nuevamente ¿qué voltaje en el interior de la célula? De menos 90. Estamos de menos 90. Pregunta. Si yo estoy acá en menos 90 y acá estoy en menos 90, mi situación ahora es la misma. La célula que estaba acá está igual que acá, porque acá estoy en menos 90, acá también está en menos 90. La célula está igual. ¿Dónde está el sólido? Acá, en este punto. ¿Dónde está el sólido? Adentro. ¿Y dónde está el potasio? Afuera. Entonces, ¿la célula acá está igual que acá? No. Porque ¿dónde está el sólido? Adentro. ¿Dónde está el potasio? Afuera. Hemos alcanzado menos 90, sí, esta parte de voltajes, pero los iones no están en su sitio. Los iones no están en su sitio. Eso es bien importante que lo tengan en cuenta. ¿Estamos? Entonces, vean ustedes que esto es el potencial de acción que nosotros conocemos. Ojo. Recuerden bien las etapas. Ojo. Esta es pregunta de examen. Pregunta de examen. Si me van a decir que la fase de polarización tiene 3 etapas, ¿no? Ya van a ser cortos. Bueno, seguimos entonces con el potencial de acción. Ya sabemos cómo la célula en la fase 0 pasa de menos 90 a más 25. Esa es la despolarización, producto que se abrieron los canales de sodio. Muy bien. Después viene la repolarización, se abre los canales de potasio, el potasio sale, yo empiezo a perder cargas y de más 25 empiezo a bajar porque pierdo cargas. Entonces estaré en más 20, en más 15, en más 10, en más 5 y llego al 0. Ahí termina la fase 1, en 0 milivoltios. Y ahí lo que se va a producir es la apertura de los canales de calcio, porque yo necesito calcio para la contracción. Y entonces se alcanza una meseta. Pierdo potasio, pero gano calcio. Y se alcanza un equilibrio. Ingresó ya todo el calcio. ¿Y ahora qué va a suceder? El potasio sigue saliendo, tiene que seguir saliendo, hasta que finalmente lleguemos a menos 90 milivoltios. ¿Estamos? Eso es lo que tenemos que hacer.
Entonces, en la fase 4, ya nosotros vamos a tener una recta en donde el voltaje va a ser de menos 90 milivoltios. Pero los iones están en su sitio, no. El sodio está dentro y el potasio está afuera. ¿Estamos? Entonces, algo debe suceder en la fase 4 para corregir esa situación. ¿Estamos? Sí. Cualquiera, yo la aprendí sobre los libros, ¿no? Yo no lo inventaba. Bueno, para nosotros el libro de la cátedra es el gallo. ¿Saben el gallo? No. Después de eso, ¿gallo qué será? Ustedes han leído el libro de Pastor. ¿Gallo? ¿Quién era el pastor? Un profesor de Cuba. No era ni siquiera porque todo el mundo le ve con su turbante, piensa pues que como era antes, los árabes eran pues, sabían mucho de números, todos piensan que Barón era hábil de ese niño, era un cubano. ¿Ah? Sí, y que lamentablemente falleció. Pero su libro es muy conocido. Gallo para nosotros en fisiología es lo más importante. Entonces, ahora, ¿de dónde tiene que salir esto? No lo invento en mi cabeza. Yo le digo que ahí saco esto. No, para nosotros, al menos, fisiología es un libro, claro. Puede ser otro libro también, pero no se olviden que Galton es nada más. Si conocen ya el Galton, no hay problema, puede leer otros, pero para nosotros lo más importante es Galton. No lo puede Galton Bueno, seguimos con el potencial de actualizar la fase 0, después viene la repolarización, fase 1, la fase 2, la fase 3 y después viene la fase 4. La fase 4 donde estamos en cuanto de voltaje en el interior de la célula, estamos en menos 90 milivoltios. Eso es lo que nosotros conocemos, pero es muy importante ver lo siguiente, no se olviden. En la fase 2, Omni Z, en esta fase 2, Omni Z, el potasio sigue saliendo y el calcio empieza a ingresar a través de los canales dentro de calcio. Y ese calcio ingresa para qué cosa? Para la contracción. Y cuando ingresa a la célula, ¿a dónde se va? ¿Ah? ¿Saben lo que me están firmando ahí? ¿A dónde ingresa el calcio? Cuando llega al interior de la célula. Entra la rianodina y abre al revés. Al retículo sarcoplasmático, porque ahí es donde se almacena. Ahí es donde se almacena. Y algo sucede en el interior, no sé. Cuando sale ese calcio del resto, recién puede actuar por la clínica de oxígeno. Antes no. Pero hoy es el mismo ion, sí, pero hasta ahora no sabemos qué sucede dentro del resto le permite ya ese calcio funcionar. El calcio que entra de la célula o a través de la membrana no es que entra funcional inmediatamente, tiene que, entre comillas, capacitarse dentro del resto y después ya recién permite el fenómeno de la contracción. ¿Estamos muy bien? Entonces, vamos a ver pues en el interior de este cardiomiocito, que es la representación que les he puesto ahí, pues afuera tengo muchos sodio, ¿sabe cuánto? En el interior yo tengo mucho potasio, pero cuando yo sumo todas las cargas en una célula en reposo, yo voy a tener el signo menos en el interior de la célula. ¿Cuánto menos? 90 milivoltios menos. ¿Vamos? Eso lo tenemos. Muy bien. Ahí voy a tener mi sensor, ahí voy a tener un sensor que me va a decir, acá está el 0, y me estoy yendo hacia el signo menos o menos. Por acá es para el signo más, yo estoy ahorita en la célula en reposo, yo estoy en cuanto menos o menos. Entonces llega la orden de nodo sinusal y le dice al cardiomiocito tiene que despolarizar. Y entonces lo que va a suceder es que se van a abrir canales de sodio. Entonces el sodio está llevando cargas al interior de la célula poco a poco y en menos 90
finalmente voy a lograr alcanzar hasta más 25. Y entonces en este momento estoy con el signo más. Terminada la despolarización, estoy ahora con el signo más. ¿Cuánto más? 25 más. Entonces se produjo. Entonces yo con mi sensor, ahí está mi sensor, de lo que estaba en menos 90 ahora me he ido hasta más 25. Producto de la cuestión de los canales de sensor. Ahora es la repolarización. Entonces vamos a tener la repolarización que en un primer momento se abren los canales de potasio y empieza a salir el potasio. Es lo que va a suceder en la fase 1, empieza a salir el potasio. Y de lo que yo estaba en este momento con más 25, estaba lleno de voltaje, más 25, ahora se empieza a ir el potasio. Entonces ya no voy a tener 25, estaré en más 20, en más 15, y si me sigue yendo el potasio, y poco a poco voy a ir bajando hasta alcanzar más o menos el 0. Es producto de que estoy perdiendo cargas de potasio. Y cuando más o menos llego a 0 milivoltios, pues lo que va a suceder en ese momento es que justo se van a abrir los canales de calcio. Y así como sigo perdiendo potasio, el calcio va entrando y alcanzamos un equilibrio alrededor del 0. Y eso es lo que va a describir la fase 2 o meseta. Entonces vean ustedes, mi sensor ahora ya va a estar en el 0. Mientras no llega a meseta, estoy en el 0. Muy bien, ya entró todo el calcio que debe entrar, ahora ya no va a entrar más calcio, pero el potasio sigue saliendo y yo voy a empezar a tener menos 20, menos 40, hasta poco a poco ir bajando hasta menos 90. Y eso es la fase 3 del potencial de acción. Entonces, veamos ustedes cómo mi sensor ahora puede estar en menos 90. Entonces, uno podría decir, desde el punto de vista de cargas, estamos iguales. Pero los iones no están en su sitio. Los iones están fuera de sitio. ¿Estamos? Entonces, vean ustedes que esto que se está generando hasta este momento ya estamos en la fase 3. ¿De ahí qué sigue? Bueno, sigue la fase 4. Pero recuerden que si bien yo estoy en menos 90, los iones no están en su sitio. Hay mucho sodio ahora en el interior y hay mucho potasio que se ha salido. Pero no estoy en la misma situación de reposo todavía. La célula no está en reposo. Oiga, pero está en menos 90, sí, pero no está en reposo porque el está fuera de sí. Y entonces, durante esa fase 4, yo lo que tengo que hacer es ¿qué cosa? El sodio que está dentro, ¿qué hay que hacer? Sacarlo. Y el potasio que está afuera, hay que meter. ¿Y eso quién lo hace? Una bomba que se llama la bomba sodio-potasio con gasto de energía y por eso se llama bomba sodio-potasio ATPase. ¿Por qué? Porque tengo que meter en contra de gradientes. Entonces, vean ustedes que en esa fase 4 yo tengo que usar la bomba sodio-potasio ATPase ¿para qué? Para volver a alcanzar el equilibrio iónico, que es lo que me faltaba. Entonces, gracias a esa bomba sodio-potasio ATPase, el potasio va a regresar, el sodio va a salir, y ahora sí, al final de esa fase 4, voy a tener a la célula en qué posición? En posición de reposo o también polarizada. Justo pero al final de la fase 4. ¿Y está preparada para qué? Para generar un nuevo potencial de acción. Ya está preparada para generar un nuevo potencial de acción. Entonces, estoy en menos 90, ¿sí? Y ahora vuelvo a estar en menos 90, pero ya con los iones en su sitio. Entonces, mi célula que está ahora en reposo o que estaba en reposo se ha despolarizado, fase 0, después viene la repolarización, fase 1, 2, 3 y hasta la fase 4. ¿Por qué? Porque a través de esta bomba sodio-potasio ATPase voy a recuperar mi equilibrio iónico. Y después de esa bomba sodio-potasio ATPase que funcione, recién voy a estar nuevamente
entendido? Yo sí lo he entendido. Yo no sé si ustedes lo entienden. Si no han aprendido el negro, esto es un repaso de negro. Bueno. Pero lo otro es que recuerden, esto es ¿qué cosa? El potencial de acción. Esto es actividad de qué tipo? Eléctrico. ¿Y qué tiene que generar en el corazón? Una contracción, un fenómeno mecánico. Entonces tiene que haber un acoplamiento entre lo que es la actividad eléctrica de excitación, de estimulación, con la respuesta de contracción. Son dos fenómenos que están interrelacionados, porque el músculo responde al estímulo eléctrico, a la orden eléctrica que se está dando. Entonces, el corazón primero tiene que haber una orden eléctrica, después se genera una respuesta hemodinámica y como consecuencia de esa respuesta hemodinámica, ¿qué vamos a tener? Después, ¿qué sigue? Producto de esta respuesta mecánica vamos a generar dentro del corazón ¿qué? Gradientes de presión. ¿Y eso qué es? Hemodinámica. Y cuando la sangre se mueve dentro del corazón, cierra válvulas, abre válvulas, fenómenos sonoros. Lo que estamos hablando de la clase de eléctrica. Siempre hay una secuencia eléctrica, mecánica, hemodinámica y sonora. ¿No? Muy bien. Entonces, esto es lo que vamos a tener. La respuesta mecánica como consecuencia a un estímulo de despolarización que da el nodo sinusal. Entonces, por un lado, yo voy a tener el potencial de acción y por otro lado, el músculo que se contrae. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que viene a ser la excitabilidad, el responder al estímulo y generar un potencial de acción. Ahora vayamos a ver lo que viene a ser la refractariedad. ¿En qué consiste la refractariedad? Pues bien, la refractariedad es el periodo en que ningún estímulo, por más que uno quiera, no va a generar un nuevo potencial. Por más estímulo que yo le dé, por más fuerza que le quiera dar, el corazón no va a responder. No, eso es lo que voy a ver. Primero tenemos que ver ahí una refractariedad. Y entonces, como ustedes pueden ver ahí, en la refractariedad vamos a ver que van a haber dos momentos. Uno en donde no responde por más que quiera, y otra en donde en determinado momento sí puede generar una respuesta. Entonces, el periodo refractario tiene dos momentos: el absoluto, que no responde nada, y el relativo, en donde puede responder. ¿Estamos? Entonces, cuando llega una orden al periodo refractario absoluto, el corazón no hace ningún tipo de respuesta. Pero veamos ustedes que el periodo que tenemos acá, fase 0, 1, 2 y buena parte del 3, es lo que se llama periodo refractario absoluto. Periodo refractario absoluto. Por más estímulo que le demos, no va a generar. Pero hay un periodo refractario relativo, que es la parte final de la fase 3, que se llama periodo refractario relativo. ¿Qué significa periodo refractario relativo? Que un estímulo potente puede generar un potencial de acción. ¿Estamos? A ver, doctora, acá ese potencial de acción que yo estoy generando en el periodo refractario relativo, ¿cómo va a ser? ¿Normal o no? ¿Por qué no va a ser normal? Si estamos en el 90. Inicia de nuevo, pues. Es normal, porque inicia normal, selección de nuevo. Ahora, doctor, está descansando ya, almorzó con la tarea de la niña. Ahora está Julio. ¿Ha venido Julio? No ha venido. Rodrigo, tampoco. Si yo genero un nuevo potencial de acción en el periodo refractario relativo, el sentido común que me debe decir, ¿va a ser normal o no? ¿Normal? No, ¿por qué? Porque los iones están en su sitio. Porque el sol está en otro lado y el potasio está en otro. Y entonces cualquier estímulo en esta zona
en este periodo refractario, cualquier estímulo va a generar un potencial de acción anómalo. Y eso es lo que puede matar a la gente. Eso puede generar la muerte de muchas personas. Porque es el periodo, ese es el talón de Aquiles del corazón. ¿Estamos? Entonces, ese periodo refractario relativo, a mí me conviene que sea lo más corto posible, que no dure casi nada. Porque si dura mucho, puede entrar una orden y me puede matar. Ejemplo, los deportistas. Los atletas, entre otras cosas, hacen que su corazón tenga una frecuencia más alta o más baja. Más baja. Y todo el potencial de acción dura más. Tanto el periodo refractario absoluto que el periodo refractario relativo. Ellos no se dan cuenta, pero cuanto más lento sea su corazón, su periodo refractario absoluto dura más, sí, pero también es relativo. Y este es el que me interesa. Si dura más, hay más chance de que entre un estímulo y me genere una arritmia mortal. Por eso es que los deportistas a veces se sobreentrenan y hacen muerte súbita. El punto clave es ese, periodo refractario relativo. Periodo refractario relativo. No se olviden. Entonces, vean ustedes, esto es también la representación del periodo refractario absoluto y del periodo refractario relativo. Muy bien, entonces esto es importante decir. Recuerden que el periodo refractario relativo va a generar un nuevo potencial, pero siempre va a ser anómalo. No puede ser normal porque los iones no están en su sitio. Los iones no están en su sitio. Y este periodo refractario relativo, esta partecita de acá, lógico, ustedes dicen, eso yo no lo veo, y eso es verdad, porque todo esto que estamos haciendo se hace en un gabinete de experimentación. Yo estoy en el interior de la célula. Cuando yo tomo un electrocardiograma, el electrocardiograma, yo tengo los electrodos fuera de la célula. Entonces, el electrocardiograma nunca tiene esta imagen. Cuando hagamos la parte de electro la próxima semana, ahí van a ver cuán importante es este periodo refractario relativo, porque ese es el punto clave para las muertes súbitas en algunos pacientes. ¿Estamos? Muy bien, ahora avancemos al automatismo. ¿El automatismo qué era? Era la capacidad de generar sus propios estímulos. ¿Estaba a cargo de qué, doctor? ¿De qué fue? Nada más, pero no entiende nada. ¿De TP? ¿Quién está a cargo de esto? El automatismo. Nodo sinusal. El nodo sinusal. ¿El nódulo de Ashokawara dónde está? No. No sé. ¿Qué está trabajando? Todavía no me dieron información. Alguien te pregunta, ¿dónde está el Ashokawara? ¿Dónde está el Leguín Flack? Estoy hablando en chino. El nodo sinusal es el de Leguín Flack y el nodo E es el de Ashokawara. Son los investigadores. Entonces, vamos a ver lo del automatismo craneal. Es la capacidad de generar sus propios estímulos, lo puede hacer. Y esto, como les decía, era el experimento que antes hacíamos en las prácticas, de sacar el corazoncito de un sapito y veíamos cómo se mantenía una solución salina de mucho. Es cierto de que el corazón recibe una inervación vegetativa del sistema nervioso. Sí, eso es cierto. Pero si yo hago la degeneración, ese corazón sigue funcionando normalmente. Porque es autonómico, el corazón es autonómico, pero recibe influencia vegetativa. Entonces acá es lo que vamos a tener, acá está el nodo sinusal, a la altura de la desembocadura de la vena cava superior en la aurícula, ¿qué aurícula? Derecha. Izquierda, ¿no? Derecha. Derecha. Derecha anatomía. Derecha. La desembocadura de la cava superior es a la aurícula derecha. A ese nivel está el nodo sinusal. Y de aquí el estímulo va a avanzar a través de las aurículas y va a llegar al nodo auriculoventricular. Este nodo sinusal y el nodo AB tienen la función de ser los marcapasos. El primero es el que cumple la función de ser el marcapaso fisiológico. Cuando él se enferma, entra el segundo nodo, el nodo aurículo ventricular,
que es el que puede reemplazar al nodo sinusal. Y si los dos fallan, hasta el mismo corazón, el mismo músculo, también puede comandar su estímulo. Lo puede hacer el mismo corazón, pero lógicamente ya tan lento que no le permite hacer las cosas. ¿Qué hay que hacer? Pues se le pone un marcapaso. Pero vean ustedes, ahí lo que ustedes van a tener es el nodo de Katie Flack y en el otro es de Tawara. ¿Ok? Vean ustedes que el estímulo empieza en el nodo sinusal y tiene que avanzar a través de las aurículas. Pero cuando trata de llegar esta orden, este estímulo iniciado en el nodo sinusal a los ventrículos, no se puede. ¿Por qué? Porque acá van a estar las válvulas. ¿Qué válvulas son? Mitral, ventricúspide, aorta y pulmonar. Esos 4 anillos valvulares son anillos. Y como anillos funcionan como aislantes. Y la orden eléctrica de la aurícula al ventrículo no puede pasar directamente porque los anillos valvulares no lo dejan. Entonces, ¿cómo hace el organismo? Bueno, el organismo lo que ha creado es una estructura que justo está en medio de la aurícula y del ventrículo. Por eso se llama nodo aurículo ventricular, porque justo está en medio de las aurículas y del ventrículo, justo se ubica ahí. ¿Para qué? Para poder captar la información dada por el nodo sinusal y poderla transmitir al ventrículo. Por eso su nombre es aurículo ventricular, justo está en medio. Entre los 4 anillos valvulares está ubicado y es el que va a captar el estímulo y lo va a transmitir a los ventrículos. ¿Estamos? Muy bien, entonces ya hasta ahí hemos avanzado. Realmente el potencial de acción, que eso es de todo como muy importante, pero vayamos a ver la fase 4. La fase 4, ¿por qué? Porque en esa fase 4 se prepara el músculo cardíaco para generar un siguiente latido. Y entonces en esa fase 4 va a intervenir ¿qué cosa? La bomba sodio-potasio arterial. Pero ¿cómo estamos en milivoltajes? Acá está en menos 90 y durante toda esta fase 4, que es una recta, no tiene pendiente esa fase 4 de la fibra cardíaca o del músculo cardíaco o del cardiomiocito. Su fase 4 es una recta, no tiene pendiente. Y va a estar en cuanto en menos 90 milivoltios. Muy bien, entonces, ¿qué va a suceder? Pues hay unas células especializadas que no son musculares, que no tienen que ver con la contracción, que ellas más bien tienen una fase 4 o pendiente. Esa fase 4 tiene una pendiente. No es como en el caso de la fibra cardíaca contráctil, que la pendiente es 0, o si quieren decir no pendiente. Bueno, estas células especializadas sí tienen una pendiente. ¿Quiénes son esas células especializadas? El nodo sinusal y el nodo aórtico. Ellos se diferencian del cardiomiocito, porque el cardiomiocito, ¿cuál es su función? Contraerse. El nodo sinusal y el nodo aórtico, ¿cuál es su función? Generar el estímulo eléctrico. Son funciones diferentes. Eso es muy importante. Para que una célula se pueda despolarizar, cuando llega la orden de que se abran los canales de sodio, se van a abrir un grupo de canales de sodio, no se abren todos. Se abre un grupo tratando de alcanzar un valor de lo que estaba en menos 90, debe alcanzar este umbral de menos 70. ¿Estamos? Cuando se viene la orden de despolarización, va a ingresar el sodio, pero no se abren todos los canales de sodio, se abren algunos, y a través de este ingreso del sodio, la célula empieza a estar de menos 90, pues menos 85, menos 80, y tiene que llegar a este valor de menos 70. Si llega a ese valor, inmediatamente se abren todos los canales de sodio y la célula se va hasta las 25. Pero si me quedé en el menos 75, hasta ahí hice mi esfuerzo,
solamente he llegado a menos 75, no se abre ningún canal de sodio de más. Por lo tanto, ya no se produce potencial de acción. A esto se llama la teoría del todo nada. O se produce la despolarización porque alcancé ese valor que se llama umbral, que en el músculo cardíaco es de menos 70, o nada. Me quedé en menos 80, no importa, nada, no se puede. Pero yo tengo que alcanzar ese umbral para poder conseguir que todos los canales de sodio se abran y poder llegar de menos 90 hasta más 25, es decir, generar un potencial de acción. Pero si no llego al umbral, no hay el potencial de acción. ¿Estamos? Eso es muy importante. Pero eso es lo que sucede en el músculo. Las células especializadas como no sinusales, este es su potencial de acción. Acá tienen la fase 0, acá tienen la 3, la fase 4. ¿Qué fase le está faltando allá? La 1, bueno, pero la 1 y la 3 va a ser más o menos lo mismo, porque el potasio sale. La fase 2. ¿Y por qué no hay fase 2 ahí? Pues no hay calcio, pero ahí. ¿Por qué esa célula necesita calcio? No, ¿por qué? Porque no se contrae. Por eso es que es diferente su potencial de acción. Su potencial de acción no tiene la meseta. La fase 1 que era salida de potasio. La fase 3, salida de potasio. Por eso es que uno puede graficar de esta manera. Ya no tengo por qué poner uno porque sigue saliendo potasio. Acá lo que está faltando es la meseta. ¿Por qué no hay meseta? Porque no interesa el calcio para la coagulación. Y cierto, acá no tiene que entrar el calcio para la coagulación. Esa es la diferencia entre nodos sinusales, nodo AB, que son eléctricos versus el músculo cardíaco. Pero por otro lado, vean ustedes que acá su nivel es de menos 60. No es como en la fibra contráctil que es de menos 90. Acá en nodos sinusales es de menos 60. ¿Y cuál va a ser su umbral? No es menos 70, su umbral es menos 40. Esas son las características porque es una célula especial, el nodo sinusal y el nodo. Pero algo muy importante, ¿cómo es la fase 4? ¿Tiene pendiente? Sí. En cambio, en el músculo cardíaco no había pendiente. La fase 4 era, si quieren decir pendiente 0, no había pendiente. Pero acá sí hay pendiente. Y esta pendiente es como consecuencia de que estas células especializadas, tienen unos canales especiales que se llaman canales IF. Canales IF. Estos canales IF le permiten a estas células especializadas tener una despolarización diastólica espontánea. Vamos a ver en qué consiste eso. Pero el músculo cardíaco tiene canales IF. No. ¿Quiénes tienen canales IF? El nodo sinusal y el nodo aurículo ventricular. Y esos canales IF que le permiten una despolarización diastólica espontánea. Ojo, despolarización diastólica espontánea. No se olviden, pregunta de examen. No de este examen, pero más adelante en la carrera me van a preguntar sobre esto. Entonces acuérdense. ¿Qué son los canales IF? Los canales IF no tienen traducción. Quizás la fase o la letra I de corriente puede ser, pero la F viene de FAN y no hay manera de traducción. Entonces, no hay traducción, pues es el campeón. IF se llama. Pues la traducción sería corriente y FAN y el FDI dice no hay una traducción para este canal. Por eso es que uno tiene que familiarizarse con ciertos términos que no tienen traducción al español, son los canales IF. Pero ¿qué hace estos canales IF? Permite que el sodio entre a escondidas. Eso es lo que va haciendo.
Poco a poco, recuerden que el sodio entra en la despolarización. Pero acá las células especializadas en nodo sinusal y en nodo AB, gracias a estos canales IF, que el nodo sinusal tiene muchos, el nodo AB tiene menos y el músculo no tiene ningún canal IF. ¿Y qué permite esos canales IF? Permite que de forma lenta el sodio se vaya metiendo así, lentamente. ¿Estamos? Y eso que me va a permitir, pero los canales IF son muy importantes, va a permitir que el sodio entre camuflado, que nadie se dé cuenta, pero está entrando poco a poco. ¿En qué fase? En la fase 4. ¿Y eso qué va a determinar? Que esa fase 4 sea recto, no, que tenga una pendiente. Y esa pendiente lo está acercando a quién? Al umbral. Y si me acerca al umbral, yo rápidamente me puedo despolarizar y ganarle al músculo cardíaco y yo, como nodo sinusal, comandar la frecuencia cardíaca de todo el músculo cardíaco. Por eso es esta situación. Ese ingreso, esa despolarización que se está generando, gracias a que este sodio ingresa por los canales IF, que el nodo sinusal tiene bastante, poco a poco, esa fase 4 no es recta, empieza a tener una pendiente y que lo acerca aquí al umbral. De tal forma, cuando digo actívese al corazón, el primero que alcanza el umbral es el nodo sinusal. ¿Por qué? Porque el músculo cardíaco está en menos 90 y tiene que llegar hasta menos 70. Gracias a estos canales IF, yo puedo conseguir estar más cerca del umbral. Y eso es lo que ustedes pueden observar acá. Vean ustedes que en el caso de tanto de las células del nodo sinusal como del nodo AB, su fase 4 tiene una pendiente. Y esa pendiente lo va a acercar al umbral. ¿Cuánto es umbral? Menos 40. Está menos 40. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Los potenciales de acción. Una cosa es el músculo y otra cosa es el sistema eléctrico del corazón, sobre todo sinusal. Hay diferencias, sí, claro. Entonces, acá nosotros podemos ver cómo, en el caso del músculo, que tiene que cumplir una función contráctil, acá tiene la meseta o fase 2, mientras que en el otro no hay meseta porque acá no hay contracción. En este yo tengo que ir desde menos 90 hasta menos 70, que es el umbral, mientras que en el otro estoy en menos 60 y debo alcanzar en menos 40. Pero recuerden que yo tengo este periodo. Esto es gracias a qué canales, a los canales IF, que me va acercando al umbral. Cuando yo les digo a los dos, actívense, despolarícense, ¿quién va a estar más cerca del umbral? El nodo sinusal. Por eso es que tomen comando del corazón. Si él falla, entra el nodo AB. ¿Por qué? Porque el nodo AB también tiene canales IF, pero tiene menos. Tiene una pendiente, pero un poquito más plana. Entonces, cuando falla el nodo sinusal, entra el AB. Y si los dos fallan, el que entrará será pues el mismo músculo, pero se demorará más. Entonces, cuando el corazón lo comanda el nodo sinusal, la frecuencia es de 60 a 99 latidos por minuto. Cuando él falla, entra el nodo AB, pero lo va a hacer más lento, de 40 a 60 latidos por minuto. Y si los dos fallan, todavía puede entrar el mismo músculo, ¿sí? El mismo músculo puede entrar, pero lógicamente se demora más y tendrá una frecuencia de 20 a 40 latidos por minuto. 20 a 40 latidos por minuto. Con eso no se puede decir, 20 latidos por minuto no podemos hacer nada. Hay que colocarle un marcapaso. Entonces vean ustedes los diferentes potenciales de acción. Acá en la parte superior, el verde, el nodo sinusal. Vean cómo tiene la fase 4, ¿no? La pendiente, y ojo, no hay fase 2, como Z. Después vamos a tener acá en lila, el nodo B también tiene una pendiente, pero un poquito más plana. ¿Por qué? ¿Por qué más plana? Porque tiene menos canales y F.
porque tiene menos. Y tampoco tiene meseta, ¿por qué? Porque las dos no se contraen. Son sistemas genéticos. Y finalmente, en la parte inferior que vamos a tener lo que hemos estado hablando: fase 0, 1, la meseta 2, 3 y 4. Entonces ya hemos visto lo que es el automatismo, por qué se produce el automatismo, y por lo tanto la frecuencia cardíaca del corazón cambia. En nodo sinusal la frecuencia va de 60 a 99 latidos por minuto. Sí, eso es cierto. Pero cuando él falla es en el nodo auricular ventricular, de 40 a 60. ¿Ya saben por qué? Porque se demora en alcanzar el umbral. ¿No es así? ¿Por qué? Porque tiene menos canales y si los dos fallan, aunque sea el corazón puede, por sus músculos, puede tratar de comandar el corazón, sí lo puede hacer, pero a una frecuencia de 20 a 40 latidos por minuto. Porque él tiene que ir desde los 90 a los 60. Pues bien, esta fibra ventricular que da una frecuencia de 20 a 40 latidos por minuto, es fácil entender que nadie puede vivir con 30 latidos por minuto. Por eso es que ya hay que colocarle un marcapaso. Pero vean ustedes que tenemos también otros dos, pero a veces fallan. Lo que el Inter me ponga a defender. Entonces, el automatismo se llega a generar estímulos olímpicos, periódicos y que sean regulares. Esto va a depender, entre otras cosas, de que tenemos también una inervación vegetativa que está a cargo de dos sistemas, ¿no? ¿Se acuerdan? Simpático, Sí, parasimpático. ¿habían leído eso? El sistema simpático y el sistema parasimpático. ¿Quién aumenta la frecuencia cardíaca? Simpático. Suficiente, no se gasta. Y el parasimpático, sorprende, ¿qué hace? Baja el latido del corazón, frecuencia más lenta. Bueno, ellos ejercen su función sobre la frecuencia cardíaca, sí. Aparte del nodo sinusal del nodo auricular, recibimos esa información que lógicamente hace cambiar lo que el mismo corazón puede hacer. Pero esos son los sistemas que tenemos nosotros alrededor del corazón. Muy bien, hemos visto cronotropismo y finalmente nos falta el dromotropismo. Dromotropismo, que significa conducción. Tenemos que conducir a través del corazón. Y lógicamente a través del corazón no es igual la conducción, porque las fibras son diferentes, son distintas, tienen diferentes tamaños, una serie de características. Entonces vean ustedes que a nivel de las aurículas como promedio, más o menos llegamos a tener 1 metro por segundo de velocidad. A nivel de las aurículas en general, 1 metro por segundo. Pero cuando llegamos al nodo auriculoventricular, la velocidad cae 20 veces. El corazón va lento, el estímulo eléctrico va lento en ese sector. Eso va después a explicar por qué sucede ese tipo de situaciones. Pero así es el organismo. La velocidad cae a 0.05 metros por segundo. Y en el ventrículo puede llegar hasta lo máximo, 5 metros por segundo. Entonces ven ustedes que la conducción no es pareja. Entonces, cuando el estímulo eléctrico avanza a través de la aurícula, cuando el estímulo eléctrico despolariza a la aurícula, la velocidad es más o menos 1 metro por segundo y va a generar una onda que tiene la forma de un domo, que es la onda P. La onda P es la activación de la aurícula. Eso lo pusimos en el ciclo cardíaco, ¿se acuerdan? Agregamos la imagen del electrocardiograma. ¿Quién generaba la contracción auricular? Una orden eléctrica que se grafica bajo la forma de una P. ¿Por qué tiene una forma de un domo? Porque la velocidad es algo lento. Es algo lento, 1 metro por segundo. Pero cuando la actividad llega al ventrículo, el ventrículo se activa rápidamente, como espiga, el QRS. ¿Por qué tan corto es? Porque la velocidad es muy rápida. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, vean ustedes que acá tenemos el nodo sinusal y esta información tiene que llegar al nodo auriculoventricular. Para eso, este sistema eléctrico tiene unos haces que se llaman internodales. ¿Por qué se llaman internodales? Porque está en este nodo hay un haz internodal anterior, hay un medio y hay un posterior que llevan información a través de toda la aurícula, mientras que hay un cuarto haz de Bachmann que va hacia la aurícula izquierda. Este estímulo eléctrico que está avanzando a las aurículas, ¿podrá pasar directamente al ventrículo? No. ¿Quién lo evita? Las válvulas mitral, impulso y aórtico,
Entonces, ¿quién es el que está en medio de estos 4 aparatos vasculares? El nódulo. Entonces, él capta esta información y lo va a transmitir a través de las de His, rama derecha, rama izquierda y toda la red de Purkinje. Y de esa manera el estímulo finalmente llega al cardiomyocito. Llega a los cardiomyocitos ventriculares. Muy bien, entonces vemos que el estímulo empieza en el nodo sinusal, avanza, pero las válvulas no lo permiten y la única forma es a través del nodo adentro. De ahí seguirá a His, rama derecha, rama izquierda, que se termina armonizando con la derecha. Esa es la conducción del estímulo eléctrico. ¿Estamos? ¿Está claro? ¿Se entiende? Muy bien, con eso terminamos la primera parte. Y ahora nos vamos a la segunda parte, que es en relación al control de la presión arterial. En otros 10 años quizás. Bueno, todos saben qué es esto, ¿no? No. ¿Qué cosa es? El término no es tensiómetro. Es fibromanómetro. El tensiómetro es, bueno, pues es el que no es médico. Bueno, el tensiómetro es fibromanómetro. ¿Y estos son de qué tipo? De mercurio. Ya no lo van a ver porque están orgullosos de mercurio. Ya no se pueden usar estos. Lo que se usan son los digitales, los aneroides. ¿Los digitales sirven? ¿No sirven? Ok. ¿Qué es eso? Entonces ¿para qué lo han construido? ¿Ah? ¿Y por qué no están exactos? ¿Qué no lo pueden hacer exacto? ¿Los japoneses no pueden hacer algo exacto? ¿Ah? En realidad, los tensiómetros, nosotros usamos antes teníamos que usar esto porque es una cuestión de gravedad. Pero por eso es que es sencillo, eso no falla, pero el mercurio no se puede estar usando. Ahora los japoneses lo que han creado, todavía no llega acá porque ya lo tienen ya ellos, porque esto tiene a veces un impacto, una visión que la persona cree que ese tipo es el que funciona, y el resto no. Entonces, a veces convencer a la población es difícil. ¿Qué han hecho en esta empresa? Lo que ha hecho es construir el mismo tensiómetro, pero en vez de usar el mercurio, usan otra sustancia con el mismo color de mercurio. Lógicamente, las propiedades han tenido que adecuarlas para que sea igual que el mercurio, pero no el mercurio, porque está prohibido. Entonces, ¿eso por qué se hace? Porque las personas creen que este es el único que es exacto. Y eso no es verdad. Los tensiómetros digitales son iguales que estos de acá. Los tensiómetros digitales son iguales. Por ejemplo, con un tensiómetro de mercurio, con este de acá, yo le tomo la presión arterial a un paciente. Y yo le digo, este paciente está con una presión de 135 por 75. ¿Qué piensa usted? Yo le digo, ese es el mismo tensiómetro que está ahí. Le he tomado todo ese periodo de contrabando y de mercurio. ¿Cuánto tiene? 135 por 75. Nada. ¿Qué diría? Yo le diría, señor, que usted no ha aprendido a tomar la presión arterial. Porque estos equipos están, si ustedes ven las líneas, de 2 en 2. Ustedes no pueden decir con estos equipos ni con el aneroide números impares. Lo único que podemos decir son pares. Si alguien me dice un número impar con estos tensiómetros, el aneroide o el mercurio, yo diría que usted no sabe tomar eso. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer de la manera que ustedes quieran, pero la línea está en número par. Ahora, está por encima o por debajo, señor. Usted tiene que fijarse en la línea para que usted diga cuál es. El único que puede dar número impar, ¿quién es? Los digitales.
¿Por qué? Porque el digital es número, pues, o sea, no hay este error que siempre vemos. La mayoría, ustedes ya han hecho la práctica ya de impresión material, ¿o no? Bueno, pregunten por eso. Porque eso es una cuestión. La mayoría de los médicos, ¿cómo toman la presión? Porque lo han visto a otros. Pues nunca se han puesto a leer. No es la ubicación, que no tiene nada que ver. Y dígame, los tensiones que se ponen en la muñeca sirven. Pero todavía ya no sirve para nada. ¿Y qué pasa? La gente que compra. Todo sirve, si no, no se debería comer. Sino que yo soy una persona que sale a correr, a caminar, todo, y quiero tomarme la presión. Lo que tengo que hacer es usar mi digital. ¿Dónde? En mi muñeca. Pues no me lo voy a colocar en ese momento en el brazo. Para eso sí tiene su digital. Lo único que tengo que hacer es llevar el equipo a la altura del corazón. Porque el brazalete está aquí a la altura del corazón. Por eso cuando usamos este equipo o el digital, lo único que yo tengo que preocuparme es que esté a la altura del corazón. El brazalete, no el aparato. Pero en este caso, el digital que se usa en muñeca viene todo junto. Lo que yo tengo que hacer es ponerlo acá y después, como si mirara sobre el reloj, y la vuelta. Y eso es eso. Todos esos sirven, porque esos son calibrados. Y si el equipo empieza a fallar, las mismas máquinas ahora le dicen batería baja, error, les dan todos los errores. Pero no vayan a creer, pues no, eso no sirve. Sí sirve, si no, no se vendería. Y tienen, por ejemplo, los que usamos con frecuencia. Yo también tengo los tensiómetros los digitales. ¿Ustedes tienen que lo Yo aquí para traer el siguiente tensiómetros para sortearlo. El video no lo sé, entonces eso sí, nosotros lo usamos. ¿Por qué no lo usamos con frecuencia? Porque lo que pasa es que nosotros tomamos la presión, cardiólogos tenemos que tomar la presión a veces 30, 40 veces en la mañana o en la tarde. Entonces, ¿qué pasa? Las baterías se me van rápido. Ahora hay equipos que vienen ya para correr, pero es por eso, pero no es porque el equipo no sirve, por si acaso. No es que no sirven, los equipos sirven, pero hay que saberlos utilizar. De repente alguno de ustedes, el paciente entra y dice, doctor, acabo de tomar mi cafecito de la mañana, ¿le puede tomar la presión? ¿Qué le digo? No, ¿por qué? ¿Media hora? No sé, ustedes saben que recibió su clase. El sujeto viene y dice, acabo de fumar. ¿Qué hay que hacer? ¿En qué brazo hay que tomar la presión? ¿Derecho o izquierdo? Soy zurdo. Derecho, porque el izquierdo tiene lo que tenía. ¿El izquierdo qué tiene? ¿Qué te ha dicho eso? La presión no se toma. No importa el brazo. Lo que dije por eso fue, no hagan lo que otros miran y pulsan. Lean, pues, lean. Incluso espero, no sé si ya lo estarán usando o no, pero hay un video para la práctica que nosotros lo hemos hecho acá, que es un video casero, pero ahí están todas las reglas y los errores que puede tener una persona cuando toma la presión arterial. Porque eso es frecuente. No crean que eso es así. Los médicos, nadie se preocupa de leer un poco cómo es tomar la presión arterial. ¿Está? Entonces, es importante leer. El equipo es fundamental. ¿Se puede tomar el brazo derecho y izquierdo? Sí. Cuando uno registra la presión por primera vez al paciente, lo registra en ambos brazos. Y se toma, y se registra, y se seguirá registrando en el brazo que tenga la mayor presión. Esa es la norma que dice, la primera vez que hay que tomar en ambos brazos. ¿Y cuántas veces hay que tomar la presión? ¿Una? No es para poner a el soporte del carro. La presión. Tiene para ¿Ustedes tienen explicación? Si pago o no pago. Si pagan, le tomo 3 veces la presión, si no, una vez. La primera vez no vale. La segunda y la tercera son las que valen. Y de esa segunda y tercera se saca un promedio. Ese es cómo se debe tomar la
uno, y claro, es todo una práctica solamente para que, bueno, creo que no me la hayan cambiado, pero así yo lo dejé, era una práctica porque es tan importante tomar la presión. En el Perú, más o menos, de cada 4 peruanos, uno es hipertenso. Estamos hablando de adultos, ¿no? Por encima de los 30 años. Es muy frecuente, es muy frecuente la hipertensión arterial, pero para poder diagnosticarlo, no tiene bien la presión. Lo que vamos a ver ahora son los mecanismos que van a regular la presión arterial. La presión arterial es en realidad la fuerza que hace que la sangre avance a través de las arterias. Entonces, a esto se llama el equilibrio que debe existir entre el contenido de las arterias, que es la sangre, y las paredes arteriales, el continente. Tiene que haber un equilibrio entre contenido y continente, entre el flujo sanguíneo y las paredes arteriales. Eso es lo que viene a hacer eso. Otra manera de decir la presión arterial es la fuerza con la cual la sangre viaja a través de las arterias, porque las arterias, ¿qué le generan a la sangre? ¿Qué le generan? Resistencia, la resistencia vascular periférica. Los vasos sanguíneos no quieren que la sangre avance libremente, que genere una resistencia. Pero esa resistencia periférica hay que vencerla. Entonces, esa fuerza que tenemos que hacer es la presión arterial. ¿De dónde viene esto? Bueno, viene de esta ley de Poiseuille, en donde uno dice que el flujo sanguíneo es directamente proporcional a la presión e inversamente proporcional a la resistencia vascular periférica. De esa forma, lo que van a hacer es despejar presión arterial y vamos a tener flujo sanguíneo por resistencia vascular periférica. De ahí es lo que vamos a tener el término de presión arterial. Va a estar dado por el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo es el gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? Lo que el corazón bombea en un minuto, que debe ser ¿cuánto? 5 litros por minuto. Eso es el gasto cardíaco, multiplicado por la resistencia vascular periférica. Entonces, estas son las dos variables que tenemos que tener: gasto cardíaco y resistencia vascular periférica. Ya saben que la resistencia es la fuerza que se pone por los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos generan una resistencia. Y por otro lado, yo tengo el gasto cardíaco. El producto de esto es que es la presión arterial. ¿Me puede subir la presión arterial? Sí, por ejemplo, yo agarro y voy un día a comer un chifa. El chifa le ponen mucho azúcar de sal, ajinomoto y no sé qué más le ponen. Y uno generalmente al día siguiente puede estar con la presión elevada. No hipertenso, porque si te sube la presión más de 14 veces, es un hipertenso. ¿Por qué sube eso? Porque estoy aumentando mi gasto cardíaco. Como he comido una comida con mucha sal, ¿qué me va a dar después? Sed. Entonces, como tengo sed, voy a empezar a tomar agua, y al día siguiente estoy con el gasto cardíaco incrementado. Ya la presión subió. Resistencia vascular periférica. La persona empieza a fumar. El tabaco hace vasoconstricción, cierra las arterias, la resistencia vascular sube. Por eso es que la persona que fuma puede volverse hipertenso. Entonces, esas son las dos variables por las cuales se regula la presión arterial. Pues bien, ¿cuáles son los mecanismos que regulan la presión arterial? Primero, el sistema nervioso. Después vamos a tener el sistema renina-angiotensina. Estos dos sistemas son muy, pero muy importantes. Esto es muy importante. Después tenemos el sistema de la quinina y finalmente el de los péptidos antipiréticos. Esos son los 4 mecanismos que van a regular nuestra presión arterial para que se mantenga en un equilibrio adecuado. Veamos primero el sistema nervioso. ¿Cómo es que el sistema nervioso controla nuestra presión? Pues bien, el sistema nervioso funciona como un acto reflejo que tiene como sustrato el arco reflejo. O sea, tiene un mecanismo. Ustedes tocan una plancha muy caliente y inmediatamente retiran la mano de la plancha, porque si no se van a quemar, pero eso ustedes no lo han pensado. Eso es un reflejo. Inmediatamente lo retiran. La presión arterial se maneja bajo ese formato. Recuerden que nuestro sistema autonómico y vegetativo, ellos regulan nuestra presión bajo esta forma de un arco o arco reflejo.
Para ello yo necesito de cosa, un sensor. Un sensor que me diga cómo está la presión. Si está baja, le aviso, oiga, la presión está baja. O puedo decir lo contrario, ojo, la presión está alta. Entonces yo necesito un sensor. Estos receptores captan el grado de presión que está en el organismo. Y eso lo envío hacia mis centros lugares. Ahí vamos a tener el núcleo del tracto solitario, que es el centro de la presión. Él capta la información y me dice, oiga, la presión está baja. Entonces yo como núcleo del tracto solitario le voy a decir al sistema simpático, actívate, porque la presión está baja. Y normaliza la presión. ¿Vamos? Entonces, a través de las vías diferentes simpáticas se va a generar esa respuesta para que la presión se normalice. Pero ¿qué pasa si la presión está alta? El núcleo del tracto solitario recibe la información de los receptores y le va a avisar ahora al parasimpático y dice, ojo, hay que bajar la presión. Y a través de sus vías diferentes parasimpáticas, la presión baja. Esta es la forma como esto debe funcionar en forma normal. Si no funciona así, empiezan los problemas. Entonces, vemos que estos receptores de presión, ¿dónde están? Están en la adventicia. La adventicia es la capa externa de los vasos sanguíneos. La adventicia es la capa que puede. Porque a nivel de la adventicia están estos sensores de presión. Ellos por eso se llaman baroreceptores. Son sensores de presión que están a nivel de la adventicia. Pero de todos los vasos, no, solamente hay dos sitios. A nivel del callado aórtico o arco aórtico, o a nivel del globus carotídeo, seno carotídeo, que es a nivel del cuello. A nivel del cuello. Ahí nosotros tenemos estos sensores. Entonces vamos a tener dos sensores. Uno a nivel del arco aórtico o callado aórtico, y el otro está justo en el globus carotídeo, en el seno carotídeo. ¿Estamos? Es lo mismo en anatomía. ¿Han visto o no? ¿Dónde está el globus o seno carotídeo en relación a qué? ¿Está detrás del esternocleidomastoideo? No sé cuánto, pregúntame. Nada. Externo, ¿se acuerdan? Externo, No. de sueño, de repente por ahí en la nota principal. Ya por eso, ¿para qué sirve eso? Justo el globus está allí, pues, justo en la parte anterior del ángulo de la mandíbula, ahí está el globus carotídeo. Eso después tiene mucha importancia. Hay pacientes que vienen con arritmia, con taquiarritmias, y uno tiene que hacer el masaje en el seno carotídeo. Y de claro, pero hay que sacarlo a hacer, porque si ustedes no saben dónde está el seno carotídeo, van a estar flotando de la tiroides. Tienen que recordar el básico. En este sitio que está acá, en el ángulo de la mandíbula, está el globus. El globus o seno carotídeo. Allí hay sensores. Y el otro está a nivel de arco aórtico, acá lo pueden ver. Acá nosotros vamos a tener el arco aórtico acá, y justo en la adventicia, o sea, en la parte ya es la túnica externa. ¿No? En la túnica externa, ahí están estos sensores. Estos sensores, ¿sí?, que están acá a nivel del arco aórtico, ¿sí?, va a ir a través de un paro craneal, el cardiomiocorreo entérico. El vago, no hago alusión a ninguno de ustedes, pero el que lleva la información es el vago. No sé que cardiomiocorreo entérico, pues, ¿de dónde viene? El décimo par craneal. ¿Se acuerdan? ¿Ah? Bueno, a través de este décimo par, la información se va hacia el tronco encefálico. Pero también tenemos otros sensores que están justo acá, en el globus carotídeo, en la bifurcación. Hacia la parte interna está el globus carotídeo. Y de aquí esto va a ir a través de un nervio que se llama el nervio de Henle, rama del noveno par craneal. El noveno par, ¿saben? El gloso. ¿Cuántos pares craneales tenemos? Sorpréndanme.
presión que captan estos sensores que están en la parte externa, van a decir, hay mucha presión o hay poca presión. Y esa información finalmente va a llegar al tracto sanitario, que es muy importante. Va a los receptores carotídeos y ahora. Entonces toda esta información va a ir a donde? Al núcleo del tracto sanitario. Ahí está el centro de toda esta información que me llega. Entonces, si por algún motivo, por ejemplo, la presión está baja, la persona tiene un cuadro de diarrea y está con la presión baja, esa información llega a este núcleo de tracto sanitario y lo que va a decir es que se active el área rostro-ventrolateral. Esa es el área del sistema simpático. ¿Y qué le va a decir? Oiga, usted eleve la presión liberando norepinefrina, poderoso vaso constrictor. Eso es lo que ha sucedido, un arco reflejo. El sensor dice presión baja. Llevo la información a través del noveno y décimo par al núcleo del tracto sanitario, no llega a la corteza, por eso es involuntario, es un reflejo, y inmediatamente se produce la respuesta y dice, si la presión ha bajado, yo lo que tengo que hacer es activar el sistema simpático. Y ven, no le caso contrario, me dicen a mí que la presión ha subido, bueno, tendré que activar el núcleo activo. ¿Por qué? Porque el núcleo activo es el centro del parasimpático. ¿Y él qué va a hacer? Liberar qué mediador a sentir conmigo. Y de esa manera la presión se normaliza. ¿No? Entonces, bueno, esto es la idea de que uno hace una cosa y el otro hace lo contrario. Eso está bien para los estudiantes de primaria y secundaria. En medicina esto no funciona así. Hay que aprender algo más. Y es que el simpático tiene tanta potencia que el parasimpático no lo contrarresta. Yo para poder bajar, en este caso, la presión, no basta con activar al parasimpático. ¿Qué tengo que hacer? Inhibir a través del área cardioventro-lateral. Voy a hacer que se libere el GABA. ¿Qué es el GABA? Ya, bueno. Se activa el GABA para que el GABA inhibe al simpático. No basta que el parasimpático entre a funcionar. Necesito que el simpático no funcione porque si no me bloquea. Tengo que inhibirlo, si no la potencia no alcanza para equiparar al simpático. Eso es lo que sucede. Entonces, esa es la manera como nosotros debemos entender. Es cierto que esto se usa de forma didáctica, pero en medicina no es tan simple. Tenemos que liberar el GABA para que se pueda contrarrestar al simpático, inhibir al simpático y pueda bajar la presión arterial. Pero vean ustedes que el sistema simpático, a través de la norepinefrina, va a tener un efecto sobre el corazón, donde hay receptores beta-1 que aumentan la contractilidad, es decir, el inotropismo, hace que el corazón trabaje con más fuerza. El inotropismo. La actividad simpática aumenta el inotropismo a través de los receptores beta-1. ¿Qué hace la actividad adrenérgica sobre los receptores alfa-1? Genera vasoconstricción. Es decir, estoy cerrando los vasos. Si cierro los vasos, ¿qué pasa con la resistencia periférica? Sube y la presión sube. El motor, estoy haciendo que funcione con más fuerza, la presión sube. Por eso es que el simpático funciona de esa manera. ¿Qué más sucede? Bueno, a nivel de riñón, hace que este riñón, por estímulo de los receptores beta-1, se genere renina. Y ahora vamos a ver la importancia de la renina. Pero si bien nosotros tenemos varios receptores, también vamos a tener quimioreceptores en los mismos sitios, callado aórtico y en el globo carotídeo. Pero ellos son sensores de qué cosa? De oxígeno y de CO2. Estos quimioreceptores están en los mismos sitios, pero funcionan por otro estímulo. Estas son células quimiosensibles a una caída del oxígeno o a un incremento del CO2. Lógicamente el CO2 también se expresa a través de hidrógeno, porque pH, ¿no? Pero bien, esto lo que van a hacer es generar la respuesta cardiovascular a la estimulación de estos quimioreceptores y van a generar el fenómeno de vasoconstricción.
Pues bien, entonces veíamos que este sistema adrenérgico, aparte de actuar sobre el corazón, sobre los vasos sanguíneos, hacía que el riñón produzca renina. Entonces entremos al sistema renina, angiotensina, aldosterona. Esta es la representación del glomérulo. Acá está el ovillo de capilares. Acá vamos a tener la arteriola, ¿cómo se llama? La que entra, la aferente, y la que sale, ¿cómo se llama? La eferente. Es como si ustedes tuvieran. Mi brazo va a ser la arteriola aferente. Se termina, ¿qué cosa? Capilarizarnos. Después sale la arteriola eferente. A mí me interesa la presión en esta arteriola eferente, porque es la presión por la cual entra la sangre hacia el glomérulo. Y eso es lo que va a regular la presión arterial. Pero ven ustedes, acá tenemos la arteriola aferente. Esta arteriola aferente se capilariza en este ovillo de capilares y después sale la arteriola eferente. Pues bien, hay unas células que están en la pared de la arteriola aferente, estas células que están acá, que justo están al costado del glomérulo. A eso se llaman células yuxta, porque están al costado, yuxtaglomerulares. ¿Y ellas qué van a hacer? Van a producir renina, que es un poderoso vasoconstrictor, es un poderoso elemento que sube la presión. ¿Quién produce esta renina? Pues estas células yuxtaglomerulares. Estas células yuxtaglomerulares van a producir la renina. ¿Cómo es que producen la renina? Por tres mecanismos. El primero, la presión de la arteriola aferente, si está disminuida, inmediatamente estas células yuxtaglomerulares dicen, ojo, la presión está baja. ¿Qué debemos hacer? Producir renina. Liberar renina para que la presión se normalice. Primer estímulo para producir renina, que la presión de la arteriola aferente esté disminuida. Primer mecanismo. Segundo mecanismo, el sistema simpático, ¿se acuerdan que hacía que el riñón produzca renina a través de esos receptores? Beta 1. Los receptores beta 1. Acá vamos a tener el sistema simpático y justo estas células yuxtaglomerulares tienen receptores beta 1, que cuando viene el estímulo, pues lo que va a hacer es de que ellas produzcan renina. Segundo mecanismo, la actividad adrenérgica. Tercer mecanismo, de este ovillo de capilares está la cápsula de Bowman y ahí va a empezar el tubo contorneado. Tubo contorneado, fundamental. ¿Distal? ¿Cómo va a ser distal si estamos empezando? El proximal. El proximal después se continúa con ¿quién? La asa de Henle. Y después ¿quién sigue? El tubo contorneado distal. Justo donde empieza el tubo contorneado distal es este. Este es el inicio del tubo contorneado distal. Pero vean ustedes que sus células que están acá se han modificado, porque son sensores. Son sensores de sodio. Si el sodio está bajo, ¿cómo debe estar la presión? Baja. Entonces, si hay poco sodio, estos sensores, que son el inicio, justo en el inicio, estas células cambian de nombre del tubo contorneado distal y se llama eso mácula densa, porque son varios que están acá, y ellos van a captar la cantidad de sodio que llega a este nivel del tubo contorneado distal. Si hay poco sodio, ¿qué debo deducir? Poca presión. Debemos liberar renina. Ellos me avisan, la mácula densa le dice a la célula yuxtaglomerulares produzcan renina. ¿Para qué? Para subir la presión. ¿Estamos? ¿Lo entienden o no? Bueno, lo mismo, pero un poco más grande. A este nivel, ojo, acá la presión de la arteriola aferente va a determinar que estas células yuxtaglomerulares capten si la presión está disminuida o no. Si está disminuido,
pues inmediatamente liberamos renina. ¿Quiénes? Las células moleculares. Ellos los liberan renina porque son vasoreceptores. Captan la presión en la arteriola aferente, no eferente. Número 2, la actividad adrenérgica simpática a través de los receptores beta 1 en las células moleculares hace que liberemos renina. Tercer mecanismo, ¿qué falta? ¿Ah? ¿Cuál es el tercer mecanismo? Canicreninas. El sodio. ¿El sodio dónde debe estar? El sodio tiene que estar justo en el inicio del tubo contorneal, donde están estos sensores, que es la máquina densa. Ellos van a captar si el sodio está disminuido o no. Y si está disminuido, liberamos renina. Si está disminuido, liberamos renina. ¿Se entiende o no? Yo ojalá que sí, yo lo sé. Entonces, yo no lo que ya no entienden y les gusta copiar todo. Ya copien eso, copia ahí tratado de hablar. Los vasoreceptores caídos de la presión arterial y la arteriola aferente aumentan la producción de renina. Primer mecanismo. Segundo mecanismo, escriban con su lapicero. Actividad adrenérgica. Estímulo beta 1 adrenérgico estimula la liberación de renina. Tercer mecanismo, mácula densa. Una disminución del sodio en el tubo contorneal genera liberación de renina. Son los tres mecanismos por los cuales se libera la renina. ¿Se entiende? Ojalá. Muchos son cardiólogos por disculpa, porque a veces les hago el curso tan fácil que les gusta inclinar mi cardiología es fácil. Después cuando están en la carrera, todo esto es tan difícil. Yo ya dije que es más complicado. Pero esto está ya más ingenioso que lo que quieran. Entonces, miren, ahí están los riñones. Y si por algún motivo una persona sufre un atropello, sufre un accidente y empieza a perder sangre, pierde 2 litros de sangre, 1,5 litros de sangre. Entonces, ¿qué va a pasar? La presión dentro del tubo de la válvula arterial cae, pero también va a caer a nivel de la arteria renal. Y continuando con la arteria renal, vamos a tener que arteriola la aferente. Entonces, la aferente le va a decir al aparato glomerular, ojo, la presión está baja. Entonces, inmediatamente el riñón que hace, produce renina. Y dice, oiga, hay que subir la presión. Entonces, eso es lo que ustedes, eso es un mecanismo que existe compensatorio. La renina empieza a circular y lo que va a hacer es transformar una proteína que sintetiza el hígado que se llama el angiotensinógeno y lo transforma en angiotensina 1. Angiotensinógeno pasa a ser ahora angiotensina 1. Un decapéptido. La angiotensina 1 es un decapéptido. ¿Qué significa decapéptido? ¿De qué? 10 péptidos. Así es fácil. Pues bien, esa angiotensina 1, por efecto de una enzima, la enzima convertidora de angiotensina, la llamada ECA, se transforma en angiotensina 2. Y esa angiotensina 2 es la que va a ejercer su función más importante. La angiotensina 2 genera el aumento de la presión arterial y hasta nos puede volver hipertensos. Entonces, ojo, la angiotensina 2 es el elemento final de toda esta carrera. Pero para tener angiotensina 2 necesitamos ¿qué enzima? ¿Qué enzima? La ECA. ¿Cuántos tipos de ECA conocen? 2. ¿Y cuál es la 2? Desde el 1 al 2 era como... ¿No se acuerdan de la ECA 2? ¿Qué relación había con un ECA 2? No hace mucho hemos estado con una pandemia donde había un virus. El virus, el SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, porque el 1 fue del año 2000. De ahí es que uno ya empezó a estudiar este virus. Por eso nosotros tenemos el tercer virus. El SARS-CoV-1, después traía el MERS, y finalmente apareció el SARS-CoV-2. Pero todo eso ya se sabía hace tiempo, desde el año 2000. ¿Por qué tan rápido sacaron la vacuna? Claro, que lo conocían.
la ECA2. Y la ECA2 ya se conocía de la doctrina, pero no sabíamos que tenía esa relación con el clima. Pero sí sabía que por ahí había algo. Ya después se conoció. Nosotros lo que vamos a hablar en la presión arterial es la ECA1, pero hay una ECA2 que ha sido muy importante, que fue justo lo de COVID. El virus entraba a través de ECA2. Y al final el ECA2 estaba en el endotelio también. Y como estaba en el endotelio que pasaba se inflamaba. El endotelio se inflamaba y se formaban coágulos. Y las personas morían con ese problema. No era tanto el problema respiratorio. Por eso es que al final los cardiólogos los hemos metido dentro del protocolo. Porque todo era una endotelitis, producto precisamente de la ECA2. De esas ECAs estamos hablando, pero esta es la ECA1. Esa es la que permite que la angiotensina, que la angiotensina 1 pase a angiotensina 2. Esta es la enzima llamada enzima convertidora de angiotensina. Que si bien es cierto, alguien dijo que acá había en el pulmón, es cierto, hay bastante en el pulmón, pero después se encontraron de que la mayor cantidad de ECA1 está en todos los vasos sanguíneos. Está en todos los vasos sanguíneos, en todos los vasos sanguíneos. Es cierto que en un primer momento se pensaba que en el pulmón había mucho, porque así fue como se estudió. Pero ahora se sabe que la ECA1, estamos hablando de la 1, en realidad la 2, en cierto modo, está en todos los vasos sanguíneos. No nos interesa. Pero bien, ¿qué hace la angiotensina 2? Ese es el elemento que va a determinar todo el efecto del sistema renina-angiotensina. ¿Qué es lo que hace? Hace que el corazón trabaje con más fuerza, sube la presión, hace que los vasos sanguíneos se genere vasoconstricción, sube la presión, hace que el riñón retenga sodio y agua, y eso incrementa la volemia, el gasto cardíaco, sube la presión, y activa todavía otro sistema de la aldosterona. Por eso se llama ese sistema renina-angiotensina aldosterona todavía. La aldosterona. La aldosterona se produce en ¿dónde? En la suprarrenal, entonces en la corteza de la cápsula. Todavía no llegó ni la sangre. Bueno. Entonces la aldosterona también es secretada por la angiotensina 2. ¿Qué hace la aldosterona? Que tiene más sodio. De esa manera el gasto cardíaco sube. Sube el gasto cardíaco, los vasos se cierran, resistencia vascular y el motor trabaja con más fuerza. ¿Qué hace la angiotensina 2? Sabemos que la angiotensina 2 tiene vasoconstricción, reabsorción de sodio, secreción de aldosterona, da sed, aumenta la actividad simpática y genera mayor inmunoglobulina. La vasoconstricción hace que la resistencia se incremente, la reabsorción de sodio, la secreción de aldosterona y el estímulo de la sed hace que mi volemia aumente. Entonces ya tengo el gasto cardíaco, ya tengo la resistencia vascular incrementada. Ya con eso es suficiente, ¿no? Todavía nosotros activamos el sistema simpático y finalmente hago que por eso trabaje más fuerza. O sea, ¿qué mejor efecto que tengamos con este sistema? Pero este sistema, ¿para qué sirve? Para regular la presión. Pero si este sistema falla, no puede volver hipertensos. La idea es que no nos van a hipertensos, pero es un mecanismo de control de la presión arterial. Eso es necesario. ¿No? Entonces, mira, este sistema renina-angiotensina, que muchos le llaman todavía aldosterona, renina-angiotensina para otros, bueno, es el responsable de hacer las variaciones suficientes en el organismo para que se lleve la presión arterial. Pero vean que es tan importante, aparte de la vasoconstricción, de la aldosterona, de la absorción de sodio y agua, y que el corazón trabaje más, ¿qué hace? Activa al simpático. El simpático, ¿qué genera en el riñón? Que produzca renina. Y el sistema renina-angiotensina, ¿qué hace? Que el simpático se active. Los dos ven cómo están interrelacionados. Ven cómo los dos están interrelacionados. Muy bien, entonces hemos visto el sistema nervioso, el sistema renina-angiotensina. Vayamos a ver el sistema de las quininas, que esto tiene que ver en relación con el endotelio. Esta membrana que existe dentro de las
paredes de los vasos sanguíneos internamente, ese endotelio va a producir una sustancia que se llama óxido nítrico, que es un poderoso vasodilatador, hace que todos los vasos sanguíneos se abran, hace de que la presión baje. Entonces, cuando llega un estímulo, por ejemplo la bradiquinina, que es una de las quininas, esta bradiquinina ocupa su receptor a nivel del endotelio y el endotelio va a generar una triple respuesta. Primero, formación de óxido nítrico, poderoso vasodilatador. Después, que se sintetice el factor interpolarizante derivado del endotelio, otro poderoso vasodilatador. Y finalmente, el endotelio, por efecto de las bradiquininas, hace que el ácido araquidónico se transforme en prostaglandina. Esos tres son tres poderosos vasodilatadores que hacen que las arterias se relajen, que se produzca vasodilatación. Y si se produce la vasodilatación, ¿qué pasa con la resistencia vascular? Cae. Y si cae la resistencia vascular, la presión arterial también cae. Muy importante. Ahora, esa bradiquinina, que es muy importante porque eso ayuda a bajar la presión, esa se inactiva o se degrada, quieren llamarlo, a través de una enzima. Esa enzima se llama ECA. La enzima convertidora de la enzima no solamente transforma angiotensina 1, sino que inactiva la bradiquinina. Y si yo inactivo la bradiquinina, ¿qué va a pasar con los vasos sanguíneos? Van a ser vasoconstricción y la presión va a subir. Muy bien, hablemos finalmente del péptido natriurético atrial. Su nombre ya va indicando algo, natriurético, es que nos hace orinar. Si orinamos es que estamos botando volumen, agua. Y si estoy botando agua, ¿qué va a pasar con mi presión? Va a empezar a bajar. Entonces, estos péptidos natriuréticos se llaman atriales porque se producen ¿en dónde? En las aurículas. Inicialmente se pensaron que eran las aurículas, en realidad es en todo el corazón, en los vasos sanguíneos, en el cerebro, pero quedó el nombre atrial porque ahí fue el que lo encontraron. Pero no significa que es el único sitio. El péptido natriurético atrial se produce en varios sitios, pero no se puede cambiar el nombre. Es como las prostaglandinas. ¿Dónde encontraron las prostaglandinas? ¿En qué parte del cuerpo? Prostaglandinas. ¿Ah? No, prostaglandinas. En la próstata, pues. Pero en la próstata solamente se produce prostaglandina. No, se produce en todo el cuerpo, porque ya no se puede cambiar el nombre. Ahí lo encontraron. El péptido natriurético lo encontraron en la aurícula primero, pero después está en el cerebro y está en el ventrículo. No se puede cambiar el nombre. Estos péptidos natriuréticos, ¿qué hacen? Pues no es nada difícil. Cada vez que las aurículas, o el corazón también, si quieren hacerlo todavía más amplio, cada vez que las aurículas se congestionan, es decir, tienen mucho volumen de sangre en su interior, hay mucho volumen de sangre en el corazón, ¿qué hace? Pues lo que hace es producir el péptido natriurético auricular. ¿Por qué produce ese péptido natriurético? Porque lo que va a hacer, ¿qué cosa es? Que orinemos. Y si orinamos, ¿qué hacemos? Sobre la congestión se elimina. Y esta distensión auricular, esa congestión de las aurículas, porque tiene mucho volumen de sangre, a través de este péptido que va a hacer orinarlo, lo voy a botar. Y de esa manera esto vuelve a su tamaño normal. Entonces los péptidos natriuréticos no solamente generan natriuresis, que quizás es lo más importante, la natriuresis, por eso se llama péptido natriurético, pero también el péptido natriurético genera vasodilatación. Inhibe a que no haya renina, por lo tanto la presión baja. Abre los vasos sanguíneos para que la resistencia baje. Hago que yo orine de tal forma que de esa manera, pues yo boto mi exceso de agua. Y finalmente, disminuyo al simpático. De esa manera voy a conseguir que mi congestión auricular disminuya.
ver cómo los périodos natriuréticos van a regular nuestra presión. ¿Por qué? Porque están generando vasodilatación, inhiben a la renina, generan diuresis e inhiben al simpático. Entonces los péptidos natriuréticos son muy importantes también en regular la presión arterial. Entonces vean ustedes, nosotros tenemos estos 4 sistemas que funcionan para controlar la presión arterial como tal. Muy bien, ¿en qué consiste esta natriuresis? En que botamos fundamentalmente agua, pero a la vez también ozono. Hacemos que los vasos se dilaten por un efecto sobre el oxígeno. Inhibimos el sistema renina-angiotensina porque vamos a bloquear la generación de renina, que más bien le aumenta más la presión arterial. Y finalmente inhibe la función simpática. ¿Estamos? Muy bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Pues hemos revisado en este caso los 4 sistemas que están regulando la presión arterial para mantenerla en su equilibrio y en una eufunción, como les decía. Muy bien, con eso terminamos la clase. La próxima clase